Buen día, ¿cómo están? Soy la magíster Eva Borja. Voy a estar trabajando con ustedes el módulo, el currículum y sus tareas. Iniciamos el 4 de julio y finalizamos el 29 de julio. Bien, básicamente nuestro módulo está estructurado en 4 semanas. Nos estaríamos encontrando una vez a la semana a través de estas clases grabadas. Cualquier consulta que ustedes tengan con relación al contenido o las tareas asignadas, lo pueden canalizar a través del grupo de WhatsApp. Entonces, las informaciones se comparten al grupo. Les quiero presentar la dinámica de trabajo con relación a la elaboración de los mismos. Estaremos trabajando 4 aspectos fundamentales con relación a todos los contenidos desarrollados, que sería el trabajo. El primer trabajo es un comentario analítico, el segundo sería un análisis de una película, el tercer trabajo, un trabajo de investigación, y el trabajo final, una síntesis de todos los contenidos desarrollados en el módulo. Para la tranquilidad también de ustedes, porque sabemos que todos tenemos múltiples actividades, todas las tareas serán entregadas el tiempo límite de entrega sería hasta el 1 de septiembre. Entonces tenemos un tiempo bastante extenso para la elaboración de los trabajos, para realizarlos en el tiempo que dispongamos. Bien. Por otro lado, también recordarles la estructura de la plataforma. Tenemos el foro de desarrollo de clases. Estaríamos nada más completando qué tal nos pareció la clase, si tenemos algún aporte o alguna sugerencia con relación a la metodología aplicada. En el apartado de contenido para el desarrollo de los temas, estaría levantando la presentación en PowerPoint para que ustedes vayan leyendo también eso, dependiendo del tiempo que dispongan. En el apartado de materiales de lectura obligatoria estarían los contenidos relacionados al PowerPoint, es decir, a los contenidos que desarrollamos en la clase. Y en el apartado de materiales de lectura complementaria, también un material de lectura para que ustedes puedan aumentar un poco el conocimiento con relación al contenido que desarrollamos. Bueno, voy a estar compartiendo entonces con ustedes hoy 2 contenidos importantes con relación al currículum propiamente, y son el diagnóstico de las necesidades del currículum y también un material bastante actualizado de la modelación del currículum de educación escolar básica conforme a la propuesta actual del MEC para el año 2022. Bien. Temas a desarrollar: diagnóstico de las necesidades del currículum y la modelación del currículum de educación escolar básica conforme a la propuesta actual del MEC del año 2022. El tema 1. Diagnóstico de las necesidades del currículum. El concepto de necesidad: diagnosticar situaciones problemáticas y promover procesos de mejora, y fases de un modelo de gestión pedagógica. Bien, antes de iniciar, como nosotros sabemos, el currículum educativo es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral de los estudiantes, así como también la construcción de la identidad a nivel nacional, regional y local, incluyendo recursos humanos capacitados,
recursos académicos también que deben ser elaborados o ajustados por el docente y estructurados para poner en práctica las políticas educativas. Tenemos que considerar la importancia del por qué y para qué el desarrollo de los contenidos a nivel curricular. Es decir, considerando los objetivos, contenidos, metodologías y la evaluación pertinente para cada grupo curso. Bien. Cuando hablamos de concepto de necesidad, Gairin nos dice que clasifica en dos grandes bloques las aportaciones de diferentes autores. Existe en primer lugar toda una serie de autores que elaboran definiciones sobre la necesidad a partir de la relación establecida entre dos situaciones: la actual y deseada, ideal, normal y esperada. Sabemos que la necesidad de incorporar nuevas estrategias metodológicas que generen aprendizajes significativos en los estudiantes es sumamente necesaria, ajustando actividades, medios y recursos que permitan una enseñanza de calidad. En la actualidad sabemos que existe un gran desfasaje en cuanto a la adquisición de conocimientos. Nuestros alumnos tienen ciertas debilidades y no solamente los alumnos, sino también los docentes. Bien, diagnosticar situaciones problemáticas y promover procesos de mejora. Tenemos que tener en cuenta la importancia de partir del diagnóstico de una situación problemática antes de iniciar procesos de mejora. En este sentido, quiero detenerme un poco y mencionar que el proceso de mejora, según Carbonell, nos indica que siempre debe implicar cambios. Y como nosotros sabemos que todo cambio amerita esfuerzo, entonces la mayoría, bueno, no quiero decir mayoría porque sería muy pesimista, pero ciertos docentes se encuentran estructurados todavía en un mecanismo de enseñanza ya desfasado por no hacer un poquitito más de esfuerzo. Es decir, siguen en una línea de pensamiento y sobre todo de actuación educativa que ya no es útil para nuestros estudiantes. Por otro lado, es importante también diseñar metas para el corto y mediano plazo, explicitando hacia dónde se quiere llegar, para qué y por qué se requiere la acción. Para eso es importante el diagnóstico. ¿Por qué? Porque nosotros cuando iniciamos un proceso de enseñanza, siempre debemos hacer un diagnóstico de cómo se encuentra mi estudiante al momento en el que yo le recibo como alumno. Entonces, al tener ese diagnóstico, voy conociendo sus fortalezas y sus debilidades. Las fortalezas las mantengo, incluso puedo hacer que sean mucho más elevadas, y las debilidades las voy trabajando a través de diferentes estrategias de enseñanza-aprendizaje. Por otro lado, es importante también establecer modalidades de trabajo colectivo que contribuyan a la construcción de una identidad colectiva. Como dice colectiva, entonces es en un conjunto, no solamente trabajar en forma aislada, sino también integrar tanto a otros profesionales, al profesional docente y también a las familias. Bueno, acá tenemos las fases de un modelo de gestión pedagógica. Mucho se ha hablado en este contexto que el interés superior siempre es el estudiante, entonces nos enfocamos bastante en lo que es la parte pedagógica. Les voy a presentar las diferentes fases que tienen que ver con el modelo de gestión pedagógica,
que es un método orientado a estructurar los pasos o las fases que se deben seguir para la innovación en las instituciones educativas. Como les decía anteriormente, para introducir innovación y mejora es importante y necesario tener una actitud de cambio y considerar a los diferentes actores que están involucrados en el sistema educativo. Tenemos en la fase 1 diagnosticar. Este diagnóstico constituye la primera fase y debe incluir la siguiente información. Intereses del cliente. En este sentido es importante identificar quiénes serían nuestros clientes, ¿verdad? Que podrían ser los estudiantes, los docentes, el personal directivo y también las familias. El personal administrativo, el Ministerio de Educación y la sociedad paraguaya en su totalidad. ¿Por qué hablamos de la sociedad? Porque sabemos que nuestros alumnos, al igual que nosotros que somos profesionales docentes, formamos parte de la sociedad y de hecho contribuimos en gran manera a la formación integral de los estudiantes. Otro punto importante es el entorno comunitario, que tenemos que considerar características geográficas, climáticas, económicas y sociales en las cuales se encuentran inmersas nuestras instituciones para poder subsanar las situaciones que se presenten en ellas. Identificación del problema. Acá, en este apartado, es tan importante el diagnóstico. ¿Por qué? Porque esto permite identificar el problema y la necesidad. De allí se inicia el planteamiento del problema, de las necesidades e ir planteando alternativas de solución, que como sabemos pueden ser a corto, mediano y largo plazo. El entorno educativo. Es importante conocer restricciones del centro, si cuenta con objetivos que se encuentran interrelacionados, pero que a su vez sean coherentes. En cuanto a los procesos actuales, es importante considerar la revisión y análisis de las condiciones en que se trabaja en el centro, lo que permite disponer de datos útiles y suficientes para mejorar el proceso, ¿sí? Nosotros como educadores, y si somos docentes o somos parte del personal directivo, tenemos que tener ese sentido de pertenencia, ¿verdad? Entonces, conocer la institución también hace que me apropie de los problemas que son emergentes y tratar de buscar alternativas de solución. El otro punto con el cual se parte luego para la elaboración tanto del proyecto educativo institucional, del proyecto curricular, del proyecto aula, todo lo que tenga que ver con proyecciones se debe hacer y se debe realizar de forma, ¿cómo decirlo? De forma seria, de forma participativa, de forma coherente, es el análisis FODA. ¿Por qué? Siempre me detengo en este apartado porque es demasiado importante. Dicen, bueno, el análisis FODA. ¿Cuáles son las fortalezas? ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Cuáles son las debilidades? ¿Cuáles son las amenazas? Pero consideremos que estamos hablando de un modelo de gestión pedagógica que pareciera que se enfoca solamente al ámbito pedagógico, pero es importante considerar que todas las dimensiones de la gestión educativa son importantes
y de hecho que todas se relacionan entre sí. Es importante al momento de realizar el análisis FODA, analizar todas las dimensiones, es decir, cuáles son las fortalezas, oportunidades y debilidades desde el punto de vista administrativo, financiero, pedagógico y comunitario. Es de suma importancia. Insisto muchísimo con esto. Bueno, esto sería todo lo que tiene que ver con la fase 1, diagnosticar. Ahora, la segunda fase que está relacionada con la planificación, planear, tiene como objetivo principal determinar y clarificar hasta dónde quiere llegar el centro educativo. Una vez finalizado el diagnóstico, se verifica el problema, se ajusta si hay necesidades, luego se inicia la etapa de planificación, considerando dónde se quiere llegar. En este punto es importante considerar las estrategias a utilizar, la misión, visión, el rol de la institución, los objetivos estratégicos y los operativos. Es importante recordar que la planificación siempre es flexible. Si bien planificar nos ayuda a seguir un hilo conductor, no significa siempre que se debe cumplir tal cual está allí. Es decir, si establecemos metas a corto, mediano y largo plazo, pero aún no podemos lograr el objetivo a corto plazo, lo extendemos un poco más y vamos buscando nuevas estrategias para lograrlos. Luego vamos ajustando, incluso podemos ir introduciendo nuevos objetivos y aquellos que ya logramos los dejamos como cumplidos, ¿verdad? Es importante tener en cuenta que este proceso de planificar también debe ser acorde a las necesidades de la institución, porque hay veces que somos muy idealistas o por cumplir nomás trámites administrativos, elaboramos un sinfín de objetivos y que no son acordes a las necesidades del centro, de la escuela, colegio, y están nomás ahí en forma escrita, por decirlo de una manera. Bien, la fase 3, implementar. En este sentido es importante la comunicación para reducir la resistencia al cambio y facilitar el proceso de implementación, así como para obtener la realimentación adecuada y oportuna para llevar a cabo los ajustes durante la marcha. Es lo que mencionaba anteriormente. Planificamos, luego ejecutamos, posteriormente tenemos un proceso de revisión, de evaluación, bien. Pero todos los planes, las planificaciones, mejor dicho, siempre están sujetas a verificación. Y esto es lo que permite la etapa de implementación también, ¿verdad? Ir verificando indicadores, ir cotejando la información que recibimos para ejecutar las actividades y ver si se da cumplimiento a las estrategias. En este proceso también podemos ir corrigiendo acciones, actividades que se van realizando de acuerdo a las necesidades. En la fase 4 y 5 que les mencionaba, ya estamos verificando y ajustando. Estas fases están totalmente ligadas entre sí y con la fase 3, ya que no se debe dar tiempo para realizar los ajustes. La verificación contra los parámetros establecidos y las metas propuestas requieren de ajustes prontos y solícitos.
con el fin de reducir el riesgo del fracaso del modelo de gestión pedagógica. Es lo que les decía. Si encontramos situaciones adversas, bueno, las vamos replanteando y buscando alternativas de solución que solucionen justamente, vale la redundancia, que solucionen tal o cual situación en el momento oportuno. Entonces, para retroalimentar nada más esto, recordar la importancia que tiene primeramente verificar la necesidad existente en las instituciones educativas, la relevancia que tiene el diagnóstico de las situaciones problemáticas, de manera que podamos ir subsanando las problemáticas, y las fases que tiene un modelo de gestión cuando elaborar un proyecto de gestión y considerar todas las etapas. Cada una de ellas tiene su propia característica, pero ninguna de ellas es más importante que la otra. Todas están relacionadas entre sí. Para lograr el éxito debemos cumplir todas las etapas. Bueno, ahora el tema 2 corresponde a la modelación del currículum de educación escolar básica conforme a la propuesta actual del MEC del año 2022. Como todos sabemos, la pandemia, ¿verdad?, nos hizo ver al sistema educativo de otra forma. Si bien ya conocíamos sus falencias y sus debilidades, con este escenario pudimos ver que la parte tecnológica, tanto en la utilización por parte del docente y del estudiante, fue la mayor dificultad. Entonces, en este sentido, el Ministerio de Educación y Ciencias propuso un modelo curricular, ¿verdad?, para educación escolar básica en el primer y segundo ciclo, que les voy a estar presentando. Vamos a estar desarrollando aspectos fundamentales, principales acciones, características y principios que rigen la propuesta curricular, criterios considerados en la elaboración de la propuesta curricular 2022, organización del tiempo escolar, priorización de aprendizajes del primer ciclo, priorización de aprendizajes del segundo ciclo y orientaciones metodológicas. Bueno, con respecto a los aspectos fundamentales, se tuvo en cuenta espacios de retroalimentación y refuerzo. Estos espacios permitieron, ¿verdad?, diagnosticar nuevamente esta palabra tan fundamental al momento de la reinserción, ¿verdad?, de los estudiantes al sistema educativo, ya que esta situación de aislamiento y de educación a distancia a muchos no les favoreció. Si a algunos les cuesta luego al estar en aula y no tienen un rendimiento académico efectivo, imagínense lo que es estar a distancia y no tener el apoyo y la contención del docente. Entonces, al considerar esta propuesta y el retorno a las clases, se tuvo en cuenta espacios de retroalimentación y refuerzo, así como también garantizar el cuidado de la salud emocional de los estudiantes y ofrecer herramientas para el mayor desarrollo posible. Me detengo también en este segundo punto porque la salud emocional de los estudiantes. Sabemos cuán importante es la presencia del docente para el estudiante. Cuando estuvimos en aula
Estuvimos, digo, porque soy docente también y tuve la oportunidad de enseñar a niños más pequeños. Recuerdo que ellos, con ese abrazo, con ese qué linda estás, profe, y que vos le preguntes si le ves triste o le ves preocupado, preguntarle, ¿qué te pasó? ¿Qué necesitas? Entonces, eso también se perdió, ¿verdad? Ese calor humano se vio afectado por este tema de la pandemia. Entonces, al retorno, es demasiado importante crear otra vez ese vínculo afectivo entre docentes y alumnos. Ofrecer herramientas para el mayor desarrollo posible. Bueno, considerando dos aspectos importantes, cuando estábamos en la virtualidad, ofrecer herramientas se volvió un tanto difícil para algunos sectores por lo que no tenían la conectividad muy al alcance o la falta de conocimiento para su manejo. Al retorno ya se estuvo trabajando con materiales tangibles nuevamente y eso facilitó mucho también. No creo que haya facilitado tanto, sino que se hizo un poco más cotidiano volver a trabajar con el cuaderno, con las copias, con las pizarras, en el contexto educativo tradicional, por decirlo de una manera. En cuanto a las principales acciones que se tuvo en cuenta también para la propuesta, la selección de contenido curricular indispensable. Bien, en este sentido, se estuvo, ¿verdad?, evaluando las pérdidas en cuanto a los aprendizajes. Pérdidas me refiero en cuanto a la calidad, ¿verdad? También monitorear los avances, proporcionar clases de nivelación, apoyo socioemocional a los estudiantes para ayudarlos y asegurar su permanencia. Este punto es muy importante. ¿Por qué? Porque hubo casos en cuanto a la virtualidad, me refiero, estudiantes que ya no querían seguir en el sistema. No, voy a continuar nomás el año que viene cuando se vuelva a clases. Se mantuvo un buen equilibrio dentro de todo otra vez, porque hubo estudiantes que habrán desertado, pero otros fueron valientes, ¿verdad? En cuanto a la familia también, que tuvo ese apoyo y permanecieron. Al retornar a las clases, también a través de estrategias válidas y eficientes, el docente pudo recapitular eso y conseguir que los alumnos permanezcan dentro del sistema. En cuanto al documento de priorización curricular del 2021, se tuvo en cuenta el tema de reestructurar el calendario académico para sus ajustes, adaptar el plan de estudios para priorizar el aprendizaje fundamental, incluido nuevamente el aspecto socioemocional y mejorar las habilidades digitales. En la mayor parte del documento y en varios conversatorios hemos oído el aspecto socioemocional. Porque como les decía, la parte afectiva es la parte que más afectada se vio dentro de este marco de pandemia. Insisto mucho en el tema de la afectividad porque nuestros estudiantes tienen mucha carencia afectiva. No solamente tienen necesidades académicas, sino también necesidades afectivas, que dentro de la escuela muchas veces encuentran más contención, comprensión, incluso afecto
por parte del compañero de clases, el docente, el personal directivo, que en sus propios hogares. ¿Por qué? Porque la mayoría de los padres trabaja y prácticamente no tiene tiempo. Son situaciones bastante complicadas dentro de nuestro contexto educativo y a nivel social saben que esto les afecta terriblemente a los alumnos. Entonces ahí también está nuestra tarea. Sabemos que nosotros docentes no somos solamente docentes facilitadores del aprendizaje, sino que muchas veces también cumplimos el papel de psicólogos, de médicos, de guías. Entonces nuestra tarea es bastante compleja. Bien, por otro lado, las jornadas de contención emocional a docentes, alumnos y familias. En las instituciones educativas se estuvo trabajando bastante la concienciación, ¿verdad? Con respecto a estos aspectos que mencionaba antes, para preparar y apoyar la gestión escolar, para desarrollar e implementar planes que garanticen las condiciones de salud y seguridad con el retorno de las clases a las escuelas. No solo la parte académica, afectiva, sino también la parte sanitaria. ¿En qué sentido? Con la implementación de las medidas propiamente, aunque hayan vuelto en forma presencial, al inicio igual se seguía manteniendo ese tema de la distancia social, con el uso de tapabocas, lavarse las manos constantemente. Después eso se fue un poco flexibilizando, pero el contacto humano ya empezó a darse paulatinamente. No podíamos abrazarnos todavía en aquel momento, pero hoy por hoy, utilizando tapabocas, ya mucha gente ya se da los abrazos tan anhelados, ¿verdad? Pero mucho se ha trabajado en las instituciones educativas y puedo dar fe de eso porque lo he visto. Bien. Otro punto también relacionado a las principales acciones tiene que ver con la conformación de unidades pedagógicas de innovación. ¿A qué se refiere? A la necesidad de comunicarse con los padres y la comunidad educativa para que apoyen la reapertura de las escuelas, fomentar la reinscripción, evitar la deserción escolar, apoyar el aprendizaje en el hogar mediante la distribución de materiales de apoyo, libros, copias, paquetes de recursos para el aprendizaje a distancia. Eso fue lo que se dio en el marco de la distancia, ¿verdad? Facilitar más en la parte de educación a distancia, lo que más pudimos observar fue la distribución de tareas a través del WhatsApp, que como mencionaba antes, en algunos sectores tal vez fue efectivo para aquellos alumnos que tienen mayores recursos económicos, pero recordemos que para las personas, los niños, estudiantes de zonas rurales, este escenario fue bastante complicado. Entonces hay un antes y un después en cuanto a esta conformación de un equipo, por decirlo de una manera, de unidades pedagógicas. Y recordemos que en el ámbito educativo no podemos trabajar en forma aislada. Es decir, la escuela debe trabajar en forma articulada con las familias. Y eso se trabaja desde las bases, es decir, desde que el niño asiste a la primera etapa de escolarización, que es el nivel inicial,
ya eso se debe ir trabajando desde ahí, ¿verdad? El sentido de pertenencia de la familia hacia la escuela. Entonces, de ahí se va fomentando ese sentido de apoyo constante para los hijos en cuanto a la formación académica y también para el crecimiento de las instituciones educativas. Esto hace, siempre digo esto, que hace que el niño se sienta importante también en el sentido que siente que los padres están preocupados por su formación académica y que también están en su segundo hogar, que es la escuela. Pero tenemos que tener en cuenta también que esto muchas veces no puede darse. ¿Por qué? Porque hay cierto sector, ¿verdad? Por decirlo de una manera, de los padres que no ven con tanta importancia la formación de sus hijos. De ahí la necesidad de trabajar a través de la escuela para padres también, para ir fomentando ese valor único que tiene la formación de los estudiantes. Porque si el padre o madre de familia tiene una formación escasa o muchas veces ni siquiera la tienen, entonces trabajar con los padres motivando para que esos niños no vuelvan a repetir la historia de sus padres, ¿sí? Es una tarea tan grande la que tiene el docente, pero insisto también en que el que tiene la vocación para hacer su tarea educativa, la hace con el corazón, ¿sí? Bueno, tenemos también las características y principios que rigen la propuesta curricular. La equidad, la universalidad y la flexibilidad. En cuanto a la equidad, persigue el principal objetivo de ofrecer continuidad a los procesos pedagógicos y decisiones políticos sociales tomadas en el marco de la urgencia que nos trajo la pandemia por COVID-19, ¿verdad? Es tan importante tener este sentido de equidad. ¿Por qué? Porque al hablar de educación para todos, nos referimos a que no solamente le vamos a facilitar todos los materiales o optimizar los procesos para aquellos que tienen la posibilidad económica de acceder a la educación, sino que también ocuparnos de aquellas zonas, específicamente en las zonas rurales, que no tienen esa facilidad. A veces decimos que las zonas rurales son las más afectadas, pero no es así. En la mayoría de los casos, yo estoy en Central, en el departamento Central, y tuvimos varios casos de instituciones que no son rurales y que tampoco tenían esa facilidad. Entonces, el maestro que hizo, preparó materiales y hizo que ese proceso pedagógico no se corte. Insisto mucho, cuando hay voluntad, hay camino, y el que quiere hacer su trabajo, lo hace. Otro principio también es la universalidad, que tiene en cuenta su implementación a nivel nacional y constituye el aprendizaje requerido por grado y curso del sistema nacional, al igual que en años anteriores. Es un proceso de seguimiento, ¿verdad? Solamente la diferencia que hoy por hoy tenemos es que el 100% de las instituciones educativas ya están en la presencialidad. Entonces, en los años anteriores era todo en forma virtual, pero igual se tuvo en cuenta las capacidades, competencias que debían desarrollarse en ese momento. Otro punto es la flexibilidad. Esta propuesta garantiza el desarrollo de aquellos aprendizajes fundamentales necesarios para adquirir las competencias. El proceso de adquirir competencias
es tan complejo. Hablamos de competencias y tenemos que considerar que, ¿qué es competencia? La competencia, ser competente, es reunir un conjunto de habilidades, capacidades, destrezas para poder aplicarlos al contexto real. En muchas de las oportunidades, el docente se centra demasiado en cumplir el programa tal cual y no se centra realmente en la tarea de que los alumnos finalmente sean competentes, ¿sí? Eso también hay que considerar al momento de desarrollar las clases y ser el docente a cargo de un grupo curso. No enfocarme solamente en cumplir en el currículum y decir, no, todas estas materias debo realizar, todos estos contenidos debo completar, sino enfocarnos también en la necesidad de lograr que los alumnos sean realmente competentes, que todo lo que aprendió en la clase les sirva de manera significativa en su contexto real. En cuanto a los criterios considerados en la elaboración de la propuesta curricular, se tuvo en cuenta los aprendizajes esenciales, matemática, castellano, por grado y curso, la retroalimentación, que tiene que ver con los aprendizajes sustanciales de los años anteriores, y las situaciones particulares, es decir, énfasis en los grados que finalizan ciclos, 9º grado y 3er año de la media, y espacios de refuerzo, que se fueron articulando en la mayoría de las instituciones educativas. Ahora, la organización del tiempo escolar para el periodo 2022. Se tuvo en cuenta las realidades de cada uno de los grados y cursos, busca atender necesidades particulares de cada grado, espacios de reencuentro, retorno a la socialización, lo que les mencionaba antes, evaluaciones diagnósticas y periodos de nivelación. Todos estos procesos se dieron en las instituciones a través de la presencialidad otra vez, ¿verdad? Es más fácil trabajar estos aspectos, estos elementos, cuando nosotros estamos en el día a día con nuestros estudiantes. ¿Por qué digo esto? Porque en cuanto a las evaluaciones, siendo sinceros, sabemos que la mayoría de las veces los estudiantes ni siquiera hacían sus tareas. Eran otras personas las que realizaban las tareas y alzaban o enviaban y estaban perfectas. Entonces, al momento de retornar a las salas de clase, el docente se pudo percatar de que el proceso de enseñanza-aprendizaje en tal o cual estudiante no fue tan efectivo. Porque hay que asumir la responsabilidad también como padres o responsables o tutores de que al hacer la tarea por el otro, no le estoy ayudando a que obtenga las mejores calificaciones, sino que le estoy enseñando corrupción, ¿verdad? Porque entregar una tarea que yo no realicé es mentir, es corrupción. Entonces el niño va aprendiendo eso. Bueno, yo entregué la tarea, saqué 5, porque ese también es otro pensamiento que tenemos muy instalado todavía. Tenemos, digo, porque en forma general, el sacar 5 es lo más satisfactorio. Pero insisto, ¿de qué me sirve tener calificación 5 si no soy una persona competente? Si no soy un estudiante competente, que aprendo lo más para el examen, pero finalmente ese aprendizaje no es significativo, no es relevante y no puedo aplicarlo al contexto. No me sirve. Entonces, al volver a la presencialidad,
estos procesos se van a ir afianzando y ya se habrán afianzado en algún sector, pero en aquellos que tienen mayor necesidad mayores necesidades educativas se irán ajustando paulatinamente. La priorización de aprendizajes se tuvo en cuenta para el primer ciclo, el primero, segundo y tercer grado. En el segundo ciclo abarca cuarto, quinto y sexto grado, de acuerdo a sus capacidades y las competencias en cuanto al alcance de cada ciclo. También otro aspecto que se tuvo en cuenta con la educación a distancia, en la plataforma Tu Escuela en Casa se disponía de las planificaciones, pero siempre las planificaciones son flexibles y insisto también en esto, que el docente debe planificar hacer sus planes de acuerdo a las características propias de cada grupo curso. En algún momento, bueno, y capaz que hasta ahora sigan estas prácticas, existen docentes que hacen las famosas copias de los planes. Copia el plan o el proyecto de otro docente que finalmente no va a ser aplicable a sus estudiantes. ¿Por qué? Porque ningún grupo curso es igual al otro. De ahí la importancia de la planificación para cada grupo de estudiantes. Bueno. Otro punto también que quiero mencionar con este tema de la planificación es que todas las planificaciones, desarrollo de clase, actividades, deben estar con indicadores claros. Si son trabajos de proceso, deben tener indicadores de puntuación. Si hablamos de educación formativa, igual indicadores que puedan observarse y que puedan ser registrados por el docente. Todo es importante dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, no solamente que logre indicadores que conllevan posteriormente a la calificación, sino que también ir fomentando a través de actividades, proyectos, de cuestiones lúdicas, el sentido de solidaridad, el sentido del respeto hacia el otro, y otro valor que se pierde, se ha perdido tanto, el sentido de la empatía. ¿Por qué les digo esto? Tenemos situaciones en las escuelas que las he visto, un compañerito que tiene dificultades de aprendizaje o que tiene algún trastorno del aprendizaje y los demás se burlan y empieza esta cuestión del bullying que tenemos que trabajar desde las casas. El niño no es malo porque quiere, sino porque tiene, no digo malo en el sentido de mala persona, sino que no tiene actitudes negativas de por sí, sino porque los ve, los vivencia y eso es lo que trae desde las casas. Entonces es importante como institución educativa también trabajar esos aspectos. Insisto, la tarea educativa es tan amplia, tan compleja, que nosotros al hablar de la parte pedagógica creemos que es solamente cómo enseñar a sumar, restar, multiplicar, cuestiones de historia, psicología, todo lo que tiene que ver con el desarrollo del currículum en cuanto a contenido. Pero todo esto se encuentra relacionado con el ser y sabemos que el ser es un ser integral. Sentimientos, conocimientos, espiritualidad. Entonces, es muy importante la tarea docente.
Otra cuestión planteada también en la propuesta son las orientaciones metodológicas. Existen varias metodologías que podemos aplicar, pero solamente les voy a mencionar algunas. El modelo de aprendizaje invertido, que está basada en el aula, ¿verdad? Básicamente es que el alumno cumpla el rol, ¿verdad?, del docente, enseñando, dando actividades, que obviamente tiene que estar primeramente orientado por el docente, ¿verdad? Mostrarles de cuál o tal forma puede dar el desarrollo de la clase, y eso le permite también adquirir mayor confianza en el estudiante y favorecer también la participación de los compañeros. Otro método es el aprendizaje por el método ELI, que es un término bastante interesante y relativamente nuevo, que se basa en el aprendizaje libre de improvisación. En realidad, esta debe ser la base, ¿verdad? Porque sabemos que todo docente debe tener una planificación, y es muy importante porque propicia también la participación de los estudiantes. Podríamos plantear situaciones en las que ellos realicen un plan, le damos un contenido y ellos hacen el desarrollo de la clase, y ante cualquier dificultad, el docente está ahí para colaborar dentro del proceso. El aprendizaje basado en el contexto, como lo dice la palabra, contexto es contextual, posibilita al estudiante aprender a través del medio que lo rodea, que sería en el espacio físico donde está con sus compañeros, pero también en otro contexto, para que éste se vuelva significativo. Sabemos que el centro de la educación, es decir, el desarrollo de los contenidos, debe enfocarse en el aprendizaje significativo. Porque aprender hoy por hoy cosas de memoria, ni siquiera nosotros que somos adultos ya no nos sirve, porque la memoria nos puede fallar. No es que no nos sirve, sino que el aprendizaje memorístico forma parte de nuestro aprendizaje también, y fue en su momento construyendo procesos mentales. No desmeritamos el aprendizaje memorístico, pero hoy por hoy es más importante que lo que he aprendido en la escuela, en el colegio, en la universidad, realmente sea útil para mi vida, para el contexto real en el cual yo estoy inmerso. Y esto permite a los estudiantes ir construyendo este tipo de aprendizajes. La argumentación, aprendizaje a través de argumentación, es un proceso de aprendizaje en el cual se encuentra en la base de la idea del conocimiento. Es una construcción social también. Como hablamos de argumentar, también podemos hablar del sentido crítico. Crítico, reflexivo, pero considerando siempre que ser crítico, ser reflexivo, no significa ser irrespetuoso. Entonces vamos trabajando también esos valores a través de el aprendizaje por argumentación. Y el aprendizaje basado en retos, que también involucra activamente al estudiante en una situación, problema real y sobre todo relevante. Todos estos tipos de aprendizaje son tan importantes y tan valiosos que ahora nosotros tal vez conozcamos sus nombres técnicos, ¿verdad? Pero que de cierta forma siempre estuvieron inmersos dentro de nuestro proceso educativo. A mí me gusta hablar en plural porque tengo la fe de que existen otros profesionales que también tienen una visión a futuro de que este sistema educativo puede mejorar. Como dice aquel dicho, florezcamos donde somos plantados. Basta que una persona haga algo bien para que eso tenga un efecto multiplicador después.
Nosotros hagamos nomás bien las cosas y luego vamos a ver los frutos. Bien, también nos presentan recursos que sabemos que pueden ser varios: revistas, libros, biblioteca, buscadores online, útiles escolares, recursos tecnológicos de laboratorio, ciencias, artes, materiales de apoyo, lectura, presentación de trabajos, distribución del al estudiante, visitas a bibliotecas, museos, elaborar señalizadores, marcadores, la utilización de papeles, iluminadores, todos los recursos, algunos básicos y otros que podemos elaborar con nuestros estudiantes. La excusa más grande que podemos presentar, y hemos escuchado tantas veces, el MEC no nos facilita los materiales, dicen los docentes. Pero en realidad, si tenemos creatividad y tenemos voluntad, todo es posible de elaborar, y más con nuestros estudiantes. No solamente vamos a estar elaborando materiales que van a ser de suma utilidad, sino que también estamos propiciando el trabajo colaborativo, el trabajo cooperativo, la solidaridad y muchos otros valores más. En cuanto a la evaluación, sabemos que tenemos diferentes tipos: autoevaluación, heteroevaluación, coevaluación, la evaluación del proceso y la evaluación de producto, que finalmente se traduce en términos numéricos. La evaluación unidireccional también se sigue dando, pero no es el único tipo de evaluación como se utilizaba anteriormente. Bien, antes de pasar a la bibliografía consultada, nada más quiero retroalimentar todo esto con relación a la propuesta, ¿verdad?, del ministerio. Les presenté la propuesta de educación escolar básica nada más, pero cada nivel tuvo su puesta en marcha, ¿verdad?, de diferentes ajustes del proceso de diagnóstico, de la planificación y sobre todo las evaluaciones pertinentes. Todas estas acciones que se llevaron adelante son de suma importancia para poder lograr la permanencia de nuestros estudiantes en el sistema educativo. Y más aún si encontramos las metodologías, estrategias y actividades acordes a cada grupo curso. Estuve trabajando con el material de estrategias didácticas del aprendizaje cooperativo, el método ELI, que particularmente me gustó mucho en su contenido, la propuesta curricular del 2022 para primer y segundo ciclo, y la gestión pedagógica y curricular también del Ministerio de Educación y Ciencias del año 2014, y el banco, un apartado del Banco Mundial del año 2022 que hace referencia al impacto que tuvo la pandemia, ¿verdad?, por COVID-19 dentro de los escenarios socioafectivos, socioeconómico y sobre todo en el escenario educativo. Para dar cierre, nada más quiero hacer hincapié, ¿verdad?, en una frase de un especialista en el área, Ángel Tuninetti, del año 2020, que dice que no habrá nueva normalidad, sino un mundo nuevo que requerirá nuevas formas de educar. En ese sentido, es importante tener en cuenta que el impacto, ¿verdad?, el impacto por COVID, ¿verdad?, por la pandemia del COVID-19, nos ha afectado de tal forma que el desarrollo de las competencias en cuanto a los contenidos programáticos no fue en su totalidad, ¿verdad? Y la eficiencia y la eficacia del desarrollo de estos
también se vio afectada en este periodo 2020 al 2022, ¿verdad? Que lo empezamos a retomar ya en forma presencial, pero ya con su desfasaje, como les decía al principio. Y bueno, esta tarea que nos encomienda el ministerio hoy, y desde antes ya, ¿verdad? Desde que empezamos esta etapa de este desafío de educar, es seguir adelante buscando siempre las estrategias necesarias y las más válidas para nuestros estudiantes para que estos puedan obtener una enseñanza de calidad. Bien, este es el desarrollo que corresponde a los dos contenidos que les presenté al inicio. Ahora quiero presentarles el trabajo individual 1, que, como les dije, para su tranquilidad van a tener bastante tiempo para elaborar los 4 trabajos que forman parte de este módulo, y les voy a presentar, ¿está? Con sus indicadores de puntuación. Bueno, el trabajo individual 1 tiene la identificación, tiene un total de 20 puntos. La tarea asignada es realizar un comentario analítico sobre los contenidos desarrollados, estos dos contenidos: diagnóstico de problemas y necesidades del currículum y la modelación del currículum de educación escolar básica. La fecha de presentación, el 1 de septiembre, a través de la plataforma, hasta las 23:59 horas, ¿sí? Los indicadores son: redactar un comentario analítico de una página considerando los siguientes aspectos: relevancia del currículum educativo para una enseñanza de calidad, la utilidad y funcionalidad del currículum nacional para el contexto educativo a nivel social y personal, metodologías planteadas en la propuesta curricular para nivelar los aprendizajes, conclusiones referentes al tema, claridad y secuencia lógica de ideas, la bibliografía conforme a normas APA y la entrega en el tiempo establecido. Estos son los indicadores de puntuación. Con respecto a la bibliografía conforme a las normas APA, recuerden que todo trabajo de elaboración, ya sea propia o una investigación bibliográfica, ya sea de tesis, tesinas, argumentaciones, siempre es importante realizar la bibliografía consultada. ¿Por qué? Porque las ideas que voy presentando son en base a otras ideas, ¿verdad? No son ideas mías. Entonces es importante, si no hago la referencia bibliográfica tal cual dentro del texto, porque es textual, igual debo mencionar al final cuáles fueron los materiales de referencia que utilicé para elaborar tal o cual trabajo. ¿Está? Entonces, el primer trabajo es un trabajo individual, un comentario analítico, y insisto otra vez, ante cualquier duda, consulta, lo pueden canalizar a través del grupo de WhatsApp que tenemos de la universidad, ¿sí? Entonces, todas las dudas se van aclarando para el grupo curso. Fue un gusto compartir con ustedes esta clase. Quedo atenta para cualquier sugerencia y nos vemos oportunamente la semana que viene. ¿Está? Que tengan un buen día y saludos. Hasta luego.